A ver, ¿puedo borrar ya? A ver, ¿qué nos piden en el literal B? ¿Qué nos piden en el literal B? Velocidad angular. Muy bien. Velocidad angular, ya porque quería buscarla, pero se me perdió la práctica. Bueno, entonces, la primera velocidad, que es la velocidad lineal, ya sé yo, ¿ok? Entonces, no hay ninguna pregunta acá, vamos entonces a hacer la velocidad angular. ¿Con qué letra representamos la velocidad angular? ¿Con qué letra representamos velocidad angular? Con W, velocidad angular. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos? Tenemos dos fórmulas, la del periodo o la de la frecuencia o la del periodo. Entonces, como nosotros ya utilizamos con la frecuencia, lo más ideal es que sigamos trabajando con la misma. Entonces sería velocidad angular va a ser igual a velocidad angular va a ser igual a 2 por pi multiplicado por la frecuencia. Esa es la fórmula que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería la sustitución de la fórmula? Pues velocidad angular va a ser igual a 2 que multiplica, están ingresando tarde, no sé por qué no ingresan, admitir a todos, ok. Velocidad angular va a ser igual a 2 que multiplica pi, dijimos que a pi la íbamos a trabajar con 3,14, acá en la velocidad angular sí se le coloca los radianes a pi, multiplicado por la frecuencia. ¿Cuánto nos dio la frecuencia? A ver, ¿cuánto nos dio la frecuencia en el ejercicio anterior? Chicos, si no me dicen cuánto nos dio la frecuencia, aquí nos quedaremos entonces toda la clase, porque de verdad que 0,46. 0,46. 0,46. 0,46 igualito. Acá segundos a la menos 1. ¿Por qué trabajamos con segundos a la menos 1 y no con Hertz? Porque sabemos que la velocidad angular me tiene que dar en radianes sobre segundos. Entonces, ya tenemos sustitución de la fórmula. Lo que se hace simplemente es tomar la calculadora y hacer ese respectivo cálculo. 2 por 3,14 con dos decimales multiplicado por 0,46. Hacemos el respectivo cálculo y eso nos da 2,88. 2,88. Entonces decimos que la velocidad angular es 2,88. Lo mismo que les explicaba hace un rato. Radianes, que son las unidades por segundos a la menos 1. Pero nosotros sabemos que la unidad de la velocidad angular no es radianes por, sino es radianes sobre. Cambiamos este por a sobre, eso que está multiplicando pasa a dividir con segundos a la 1 positivo. ¿Alguna pregunta de cómo se calculó la velocidad angular? ¿Copiaron? Copien entonces esa velocidad angular para hacer el literal C. El literal C. ¿Qué nos piden en el literal C? ¿Qué nos piden en el literal C? Los escucho. La frecuencia, profe. Muy bien, Jennifer. Y la frecuencia ya la tenemos, ¿cierto? En literal C nos piden la frecuencia, pero la frecuencia ya la hallamos, porque la frecuencia la necesitamos para poder trabajar
el literal A. Entonces acá no hay que hacer ningún cálculo, simplemente decir que la frecuencia es 0,46 Hz. Aquí sí se coloca con su unidad original, que es Hz o HZ. Entonces tenemos el B, tenemos el C. Vamos entonces a hacer el literal D. En el literal D nos piden, ¿qué nos piden en el literal D? Voy a borrar esta parte de acá arriba, que son ya los datos. Aceleración centrífuga. Muy bien, gracias. Gracias, Laura. Aceleración centrípeta. Entonces dice, aceleración centrípeta, que se representa como AC. ¿Cuál fórmula utilizamos? ¿Cuál fórmula utilizamos? Podemos utilizar con la velocidad lineal o podemos utilizar con la, vamos a quedarnos con la velocidad lineal. Velocidad lineal sobre el radio. Entonces, aceleración centrípeta va a ser igual a, ¿cuánto nos dio la velocidad lineal que la hicimos en el literal A? ¿Cuánto nos dio? 12.99 metros sobre segundo. Perdón, Ana María, no te escuché. 12,99 metros sobre segundo a la 1. Gracias. Segundo no se coloca la 1. ¿Por qué estoy colocándolo dentro de un par de paréntesis? Porque si ustedes se fijan, la velocidad lineal acá está al cuadrado. Entonces la coloco entre paréntesis y la elevo al cuadrado. ¿Por qué se coloca entre par de paréntesis? Porque ese cuadrado me va a afectar no solamente al número, sino también a la o a las unidades, que en este caso son metros sobre segundos. Y eso está dividido entre el radio. Y el radio es 4,5 metros, que lo teníamos allí. Entonces, si resolvemos paso por paso, ¿ok? Es decir, numerador primero y luego denominador. En el denominador no hay nada que resolver, porque eso me va a quedar acá 4,5 metros. Me queda exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa en el numerador? Yo puedo colocar acá paréntesis y escribimos 12.99, cerramos paréntesis con este símbolo, esta tecla que está acá, es el cuadrado. 12.99 al cuadrado, le damos igual, y eso nos da 168,74 con dos decimales. Entonces, 168,74. ¿Pero qué ocurre? Eso es para los números. Pero este cuadrado me afecta tanto el metro como a los segundos, quedándome metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, la aceleración centrípeta va a ser igual a esa cantidad que es 168,74 con dos decimales, lo vamos a dividir entre 4,5, que es lo que me está mostrando. Numerador dividido entre denominador. Le damos igual, eso nos da 37,49. 37,49. ¿Qué pasa con las unidades? ¿Qué pasa con las unidades? Arriba tengo metro cuadrado y abajo tengo un metro. Este metro de acá abajo se elimina con un metro de arriba y me queda un solo metro. ¿Ok? Los segundos, arriba ¿qué me quedó? Sobre segundos al cuadrado. Y metros sobre segundos al cuadrado es la unidad de la aceleración. Metros, aceleración centrípeta. Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Ya vamos en el literal D. Nos hace falta el literal E y F. Vamos acá. Ya puedo borrar el B. Sí. Al momento de encontrar la aceleración centrípeta, ¿se puede usar la velocidad angular o la velocidad lineal? Sí, señorita. Claro que sí. Cualquiera de las dos. Gracias. De nada. Puedo borrar ya el literal B porque ya supongo que lo copiaron. Literal B y literal C, que no hicimos nada, sino simplemente colocar un cálculo. Vámonos entonces con el literal E. ¿Qué nos piden en el literal E? A ver. El número de ¿Cuántas vueltas da 1.5 en 1.5 minutos? Muy bien. ¿Número de vueltas o cuántas vueltas da? Muy bien. ¿Cuál fórmula utilizamos para hallar el número de vueltas?
Frecuencia. Tenemos dos, ¿sí? Fíjense, lo voy a hacer acá. Hay una que dice, no tengo ninguna directa para el número de vueltas, pero hay una que dice que la frecuencia es el número de vueltas sobre el tiempo. Y la otra es la del periodo. Como hemos trabajado con frecuencia, pues vamos a despejar de acá. Tenemos el tiempo, ¿cuántas vueltas da en cuánto? ¿Fue que dijo? ¿Cuántas vueltas da en? 1.5 minutos. Gracias. Entonces, antes de hacer esto, ¿cuántas vueltas da en un tiempo de 1.5 minutos? ¿Qué ocurre? Antes de hacer cualquier cosa con la fórmula, estos minutos debemos llevarlos a segundos. Ya les dije que se hace con un factor de conversión. Un minuto tiene 60 segundos, de modo que minuto con minuto se cancela. Y lo que hacemos entonces acá es multiplicar 1.5 por 60. Ya sabemos que eso dividido entre 1 nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, 1 minuto y medio son 72 segundos. Les decía que la fórmula que nosotros tenemos, no hay ninguna que esté directa para hallar el número de vueltas, pero tenemos una que dice que el número de vueltas, la frecuencia es el número de vueltas entre el tiempo. Nosotros conocemos acá el tiempo, que son 72 segundos, y conocemos la frecuencia que nos dio 0.46 Hz o segundos a la menos 1. Tenemos que despejar de acá el número de vueltas. ¿Cómo queda ese despeje? A ver, ¿cómo queda ese despeje? Tiempo por frecuencia. Muy bien, número de... ¿Entró José Manuel? A ver, entró la clase de José Flores porque yo lo había colocado, lo había dejado inasistente. José Flores, ¿está asistente? Pregunto. No. Bueno. Entonces, recuerden que si entran después de que yo paso asistencia, tienen que manifestarse. Entonces dice, frecuencia por tiempo. Muy bien. Entonces decimos, número de vueltas va a ser igual a la frecuencia que nos dio 0.46, ¿ok? Segundos a la menos 1, multiplicado por, ya van a ver por qué coloco, 72 segundos. Se supone que estos segundos están elevados a la 1. ¿Listo? Entonces, hacemos el respectivo cálculo que sería 0.46 multiplicado por 72 y nos da 33,2. Entonces, 33,2. 33,2. ¿Qué pasa con las unidades? Si tengo segundos a la menos 1 por segundos a la 1, ¿qué pasa? A ver, segundos a la menos 1 por segundos a la 1, ¿qué pasa con esas unidades? ¿Quedan solo segundos? No, se cancelan. Recuerden que en matemáticas, cuando yo tengo multiplicación de potencias de igual base, de estas dos bases, coloco una sola base, que sería segundos. Y como se está multiplicando, resto los exponentes. Menos 1 más 1 es 0. Otra propiedad matemática, todo número, toda letra elevada a la 0 da como resultado 1. Si yo le coloco acá multiplicado esto por 1, me va a dar exactamente lo mismo. En otras palabras, segundos a la menos 1 con segundos a la 1 positivo se cancela, no quedan unidades. ¿Por qué? Porque las vueltas no tienen unidades. ¿Ok? En todo caso, yo le pudiera colocar acá una V de vueltas, pero realmente no tiene unidades. Esa es la letra E. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vámonos con la F. ¿Qué nos piden en la letra F? A ver. ¿Qué nos piden en la letra F? ¿Qué nos piden en la letra F? En la letra F nos dice cuánto tarda en dar 80 vueltas. ¿Cuánto? Hola, ¿me escuchan? ¿Cuántas vueltas tarda en dar cuántas vueltas tarda en dar en 80? 80 vueltas. Muy bien. ¿Cuántas vueltas? ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto
tarda, hablamos de tiempo, cuánto tarda en dar 80 vueltas. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Si me dicen cuánto tarda, me están pidiendo es tiempo. ¿Puedo despejar de acá el tiempo? Sí, porque no tengo ninguna fórmula. ¿Cómo despejo el tiempo de esta fórmula? El tiempo sube y la frecuencia baja. ¿Cómo me va a quedar entonces la fórmula? Tiempo va a ser igual, para saber cuánto tarda, tiempo va a ser igual al número de vueltas que me dijeron que eran 80 entre la frecuencia. Entonces, el tiempo va a ser el número de vueltas, que son 80 sin unidad, entre la frecuencia, que es 0,46 segundos a la menos 1. Entonces, acá tenemos que 80 vueltas, que es lo que me están pidiendo que determine, entre la frecuencia, que es 0,46, nos da 173,91. 173,91. ¿Qué pasa con los segundos que están en el denominador a la menos 1? Cuando yo divido, volvemos a hacer el mismo paso. Cuando yo divido y obtengo un solo número, esa unidad que estaba abajo tiene que subir acá como a multiplicar. No puede estar arriba, abajo, perdón. Pasa a multiplicar el número. Como estaba dividiendo y yo lo voy a pasar a multiplicar, cambia de signo y eso queda segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda? 173,91 segundos. Y ahí hemos terminado el primer ejercicio. ¿Ok? Ahí hemos terminado el primer ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? No, no, señora. Un momentito, profe. Sí, señora. ¿Quiénes no han dicho asistente o presente, perdón, y que hayan entrado para cambiarles la falla? Yo, profe. ¿Yo quién es? Salomé González. Profe, Dale, Salomé, asistente. ¿Quién más? profe, es que Pardo no puede entrar porque se le fue el internet. O sea, no tiene internet en la casa. Entonces, pues, Entonces, IJ, que es inasistencia justificada. Gracias por la información. Igual que Mendieta, también acabo de ver en el grupo. ¿Quién más está que no haya dicho presente? listo, señora. Gracias. ¿Trujillo está? Salamanca. Quiseno. Flores. Bueno. Entonces, podemos continuar. ¿Listo? ¿Puedo borrar entonces ya, chicos? ¿Sí? Bueno, toquen el segundo ejercicio. A ver, ¿qué dice el segundo ejercicio? ¿Qué dice la práctica del segundo ejercicio? Matemáticas. ¿Dónde están matemáticas? A ver. El segundo ejercicio, para que lo vayan copiando, dice un satélite que está 300 kilómetros. Un satélite que está, a ver, 300 kilómetros por encima de la superficie terrestre, gira alrededor de la Tierra. Está demasiado lento el día de hoy. A ver. Publicaciones.
Lo vemos acá entonces. Vean, acá está la práctica. Ahí les dejé la práctica. Ahorita les voy a abrir un espacio en asignaciones para que puedan subir la asignación que les voy a dejar. Ahí está el segundo ejercicio. Por favor, lo copian. Un satélite que está a 300 profe, kilómetros. ¿Sí? ¿Recuerdas que te habías dejado la solución de los cuestionarios de los talleres anteriores? A mí no me cargó ese PDF. Ahorita revisamos. Y si no cargó, pues entonces lo vuelvo a publicar el día de hoy. ¿Ok? Gracias. De nada. Bueno, entonces dice que el número 2, mientras ustedes van copiando, yo voy haciendo acá el esquema. El número 2 dice, un satélite que está a 300 kilómetros por encima de la superficie terrestre, o sea, por la Tierra. A ver, tenemos entonces acá la Tierra. Ok. Y tenemos un satélite que está girando por encima de él. Más o menos así. Ahorita les muestro mis matachos, yo no soy muy buena dibujando. Este es el radio de la Tierra. ¿Ok? Y este es el radio del satélite. El satélite está por acá. Copien el ejercicio que ya ahorita les voy a explicar acá. Este es el satélite. Está por acá. Satélite. Y está en la Tierra. Para que vean el esquema. Y tenemos acá un satélite que está por encima de 300. Esto que está acá. Ok. Esto que está acá es como lo que está. Una longitud que es de 300 kilómetros. Ok. Veamos lo siguiente. Dice, acá en el esquema. Un satélite que está a 300 kilómetros por la superficie de la superficie terrestre gira alrededor de la Tierra. Tenemos la Tierra, que es esta circunferencia pequeña. Esta es la Tierra. La Tierra tiene su propio radio, que es este pedacito. No voy a colocar esto acá para no confundirlos. Este pedacito desde el centro hasta la superficie de la Tierra es el radio de la Tierra. Pero ¿qué pasa? Alrededor de la Tierra, ¿ok? Hay un satélite. Y ese satélite está a 300 kilómetros por encima. Quiere decir que entre esta distancia desde la superficie de la Tierra hasta donde está orbitando el satélite, hay 300 kilómetros, es una longitud. Esos 300 kilómetros tienen que sumársele al radio de la Tierra. Si yo sumo el radio de la Tierra, que es este pedacito, más estos 300 kilómetros, obtengo entonces el radio del satélite. ¿Ok? Claro con eso que acabo de decir allí. Entonces, dice que el primer dato que aparece es que estos 300 kilómetros, recuerden que esos kilómetros yo tengo que llevarlos a metros. Para poder llevarlos a metros, porque trabajamos en el MKS, yo digo que hago un factor de conversión. Un kilómetro tiene 1000 metros. De modo que kilómetro arriba con kilómetro abajo se cancela y multiplicamos 300 por 1000. Lo voy a hacer, pero ya sabemos obviamente que el resultado que me va a dar allí es 300.000. Entonces, esa longitud sobre la cual está el satélite es de 300.000 metros. Este pedacito que hay desde la Tierra hasta donde está orbitando el satélite es de 300.000 metros. Muy bien. Dice, gira alrededor de la Tierra con una aceleración centrípeta. Entonces me están dando como dato, esto que estoy sacando acá son los datos. Me están dando la aceleración centrípeta de 0.9 kilómetros sobre minutos. Vamos a hacerlo más acá para que tengamos espacio. 0.009 kilómetros sobre minutos al cuadrado. Sobre minutos al cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que tenemos que hacer un doble factor de conversión y ese doble factor de conversión nos indica que tengo que llevar esos kilómetros diciendo que un kilómetro, acá en el denominador, tiene 1000 metros. ¿Para qué?
para que podamos eliminar kilómetro con kilómetro y me quede arriba metros. Exactamente lo propio vamos a hacer con minutos al cuadrado. Decimos entonces que 1 minuto cuadrado, ¿cuántos segundos tendrá? ¿1 minuto cuántos tiene? 60 segundos, pero esto está elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces, este minuto cuadrado con este minuto cuadrado se cancela. Decimos entonces que la aceleración sería, multiplicamos lo de arriba y luego dividimos lo de abajo. A ver, para que lo vean mejor, aceleración centrípeta va a ser igual a, decimos que en el numerador será 0.009 por estos 1000 por 1. Por estos 1000 por 1 no lo multiplico, a ver, 0.009 por 1000 nos da 9. Nos da 9 metros. Pero abajo eso está dividido, 60 cuadrados, y eso es 3600 segundos cuadrados. 9 dividido entre 3600 nos va a dar una aceleración de 0.0025. Ahí en este caso, ustedes dirán, profe, pero usted dijo que trabajáramos con 2 decimales. Así es. Pero como este dato me lo están dando con 3 decimales y tengo que hacerle la transformación, yo llego hasta este resultado. Y como los 2 primeros decimales son 0,00, prácticamente debo tomar los 4 decimales solo para el caso de la aceleración. ¿Y cuándo voy a considerar ese criterio? Cuando los 2 primeros decimales en el resultado me dé 0,00, para que no me anule. Es muy pequeña, o en su defecto yo puedo trabajar esto como notación científica y lo sigo trabajando con un solo decimal. Si yo tengo 0,0025, ¿ok? Yo lo puedo trabajar con notación científica con un decimal, lo transformo en la calculadora, a ver, era 9 entre 3600, me dio este resultado con esta tecla que está acá, ENG, convierto eso en notación científica, y así trabajo y llevo la congruencia de lo que estamos diciendo. Aceleración centípetra es 2,5 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Esos son los datos que me están dando. En la parte de abajo del ejercicio me dice el radio de la Tierra es 6300. Entonces, el radio de la Tierra, porque lo vamos a necesitar, es 6.370 kilómetros. 6.370 kilómetros. Si nosotros llevamos esto a metros, el radio de la Tierra que tenemos que hacerlo es multiplicar esto por 1000, como lo hicimos en la parte superior. Sería entonces 6.370 por 1000. ¿Ok? Lo hacemos. Pero sabemos que eso nos va a dar 6.370.000. 6.370.000, ¿qué cosa? Metros. Ese es el radio de la Tierra. Pero a nosotros todas las preguntas nos las hacen en función de ese satélite que está por encima de la Tierra. Entonces es muy importante que nosotros consideremos que el radio que nosotros vamos a necesitar para resolver nuestro ejercicio es el radio del satélite. ¿Y quién es el radio del satélite? Este pedacito, que es el radio de la Tierra, que sería este monto, 6.370.000 metros, más este pedacito que hay desde la superficie, nos dijeron que eran 300.000 kilómetros, 300 kilómetros, que son 300.000 metros. Entonces, sumamos los 300.000 metros. Entonces, a esto que está acá, le sumamos 300.000 y nos da que el radio con el cual vamos a trabajar, que es el radio del satélite, son 6.670.000 metros. En este ejercicio apenas lo que hemos hecho es transformar los datos. Ahora bien, podemos empezar a desarrollar, calcular la velocidad angular. ¿Cuánto da la velocidad angular? Necesito que copien para poder hallar la velocidad angular. Y con este radio es el que vamos a trabajar, porque el que hace el movimiento es el satélite. Se supone que el satélite está haciendo el movimiento circular. Él está girando, gira, pasa el tiempo, gira, pasa el tiempo, gira,
pasa el tiempo, gira, gira, va girando. Entonces, el radio que a mí me interesa o el que necesito para mis cálculos es el radio del satélite, que es el radio de la Tierra más los 300.000 sobre los cuales está desde la superficie el satélite orbitando. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta con la explicación que acabo de dar? Profe, yo tengo una pregunta. Es que no entendí la última parte de la aceleración. La última parte de la aceleración. La aceleración lo que hicimos fue transformar. Aceleración me la daban 0.09 kilómetros sobre minutos. ¿Cómo yo transformo una unidad? Dos magnitudes que están mezcladas, que es la magnitud de longitud y de tiempo. Elimino kilómetro está arriba, coloco un kilómetro abajo. Tiene 1000 metros. Para que kilómetro en numerador con denominador se cancele y queden los metros. Los minutos al cuadrado que están abajo, coloco un minuto al cuadrado, tiene 60 segundos, pero como está al cuadrado, debo tener la congruencia y colocarlos al cuadrado. Cuando cogemos 0,009 y se multiplica por 1000 y por 1, da 9. ¿9 qué unidad me quedó arriba? Metros, porque los minutos al cuadrado y los kilómetros se eliminaron. Abajo, si yo coloco 60 al cuadrado, me da 3600 segundos al cuadrado, porque el cuadrado es para el número y para la unidad. Lo último que se hace es dividir 9 entre 3600 y me da este valor. Pero yo les dije a ustedes desde un principio que íbamos a trabajar con 2 decimales, y 2 decimales sería 0,025. Entonces, yo coloco en la calculadora 9 entre 3600, y se fijan que me da esto. Debería tomar 0,00, pero como es una aceleración 0,00 no sería válida, presiono esta tecla, Jennifer, ENG, solo cuando les dé 0,00. Y convierte esa expresión en decimal, 2,5 por 10 a la menos 3. Y eso es lo que coloco, 2,5 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo, Jennifer? Sí, señora, gracias. Bueno, muy bien. Voy entonces a borrar para empezar a hacer. Ya por el tiempo solo alcanzaré a hacer 2 ejercicios y les dejaré a ustedes 2 para que realicen 2 ejercicios únicamente en la clase de hoy, lo demás lo seguimos trabajando en la siguiente clase. Entonces, literal A, ¿qué me piden en el literal A? Calcular la velocidad angular. De acá para acá lo que queda simplemente es sustituir. Perdón, velocidad angular, ¿con qué letra lo represento? W. Velocidad angular lo represento con W. ¿Ok? Para hallar la velocidad angular, nosotros tenemos diferentes fórmulas, tenemos 3 fórmulas, pero acá es conveniente, yo a ustedes les dije que, una fórmula les dije que la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, ¿cierto? ¿Tenemos el radio? Sí. ¿Tenemos la velocidad, tenemos la aceleración? Sí. ¿A quién tengo que despejar? A la velocidad, que está al cuadrado. ¿Ok? Nuestra clase, a ver, porque nos quedan 4 minutos, es hasta las 10, ¿cierto? Ok, si se llega a caer la conexión, les voy a pedir que se conecten 10 minuticos en la próxima reunión para terminar este segundo ejercicio, si se llegara a caer, ¿ok? Si no, pues lo dejamos hasta acá. ¿Cómo yo despejo para poder encontrar o dejar solita la velocidad? ¿Qué le estorba? En otras palabras, ¿qué le estorba la velocidad angular al cuadrado? Primero que nada, el radio. ¿Qué está haciendo matemáticamente ese radio? A ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el radio? Está multiplicando. Pasa al otro lado a dividir. ¿A dividir a quién? A la aceleración centrípeta. Entonces va a quedar que la velocidad angular al cuadrado va a ser igual a la aceleración centrípeta dividida entre el radio. ¿Qué le estorba ahora a la velocidad angular, Ana María? Este cuadrado. Ese cuadrado. Como está al cuadrado, yo voy a decir que la velocidad angular es, como está una potencia, pasa al otro lado como una raíz. La raíz de la aceleración centrípeta entre el radio. Con esa fórmula sustituyen la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 2,5 por 10 a la menos 3. ¿Cómo se escribe esto en la calculadora? Así. 2.5 expo menos 3. Así se escribe. Y miren, fíjense que me vuelve a dar el mismo resultado. Esa es la aceleración. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar acá velocidad angular
Tengo la fórmula para hallarla. Decimos entonces que la velocidad angular va a ser igual a la raíz de, ¿cuánto es la aceleración? La puedo colocar completa o coloco 2,5 por 10 a la menos 3. Tenía metros sobre segundos al cuadrado. Sobre el radio. ¿Cuál es el radio? ¿El de la Tierra? No, el radio del satélite. ¿Cuánto me dio el radio del satélite? ¿Cuánto me dio? 670.000, ¿cierto? Metros. Muy bien. Esto fue lo que me dio. Entonces, esto va a ser igual a, lo hago por pasos. Tomamos y escribo, repito cómo se escribe 2,5. 2.5 expo menos 3 dividido 6.670.123. Esa es la división. Y eso me da, quiero que por favor observen, 3,74 por 10 a la menos 10. Vean el resultado que me da dentro de la raíz. Raíz de 3,74 por 10 a la menos 10. ¿Qué pasa con las unidades? ¿Qué pasa con las unidades? Las unidades acá, este metro con este metro se cancela, ¿ok? Ese metro con ese metro se cancela. ¿Y qué le queda? Segundos al cuadrado. ¿Ok?